Para mí es un inmenso placer, más que un placer, es un honor estar con ustedes una vez más. A partir de este momento y durante los próximos 60 minutos estaremos con mi pueblo. Este es el pueblo de Trujillano, este es el pueblo de Elmer Niño. Gracias por la sintonía, gracias por estar en ese lugar en este momento para hacer algunas reflexiones pertinentes sobre lo que está sucediendo en el país, en nuestra región y por supuesto en nuestra área de cobertura. Hay varias informaciones que quiero interpretar con ustedes, pero antes de eso enviar un fraternal abrazo, saludo de amigo a una falconiana que hoy está de cumpleaños, una comerciante, emprendedora, una mujer que trabaja, que se esmera, con una hermosa hija recién llegada a este mundo. Grecia, vaya hacia Vitilia Rodríguez, mi amiga Vitilia, pues un abrazo fraternal de todo mi equipo de trabajo, porque cuando uno cumple años, pues hay que extender los brazos a esa persona que ha comprendido, ha vivido, ha sentido el paso del tiempo y ese tiempo la hace cada vez más bella, más feliz. Así que un abrazo para ti, para tu familia y por supuesto para tu bella niña. Al mismo tiempo quiero enviar palabras de condolencias por el deceso del señor Palmarino, un italiano de esos que se vinieron a hacer patria acá. Uno sabe dónde nace, pero no sabe dónde muere. La vida le cumplió su ciclo y falleció el día sábado. Un hombre que conocen mucho en el municipio de Oconó, un comerciante, un italiano, y bueno, llegó a otra dimensión, se sembró, nació en aquella tierra de Europa y vino a dejar sus cenizas, sus huesos, su trayectoria en esta tierra nuestra. Paz a los restos de este comerciante boconés italiano. Hay un tema que es necesario tocarlo, que sucedió el viernes por la tarde, aun cuando ya era noticia, se venía corriendo el rumor, que fue la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos adscrita a la Organización de Estados Americanos sobre la inhabilitación política del ex alcalde de Chacao, Leopoldo López, quien fuera acusado por la Contraloría General de la República de estar presuntamente involucrado en actos de corrupción. Se conoce ese hecho, provocó varias opiniones en el momento en que se produjo. Se sabe que hubo toda una reacción contestataria por parte de la oposición. No obstante, se mantuvo la Contraloría General de la República, se elevó por encima de las opiniones parcializadas de la oposición y la corrupción pues es un hecho que desde el punto de vista ético desdice mucho de la capacidad moral del funcionario público que es acusado de ese tipo de delito, y por supuesto desde el punto de vista político significa muy poca credencial de ese dirigente para poder ejercer un cargo público. Él ha corrido bastante tinta desde el viernes hasta hoy, varios comentarios duros, inclusive del propio presidente de la República, antes de irse a hacer su cuarta sesión de quimioterapia, esta ocasión en Cuba, y la oposición lo ha convertido en un punto de honor. Yo quiero hacer una reflexión sobre esto, puesto que no se trata de ocupar espacios en los medios de comunicación a favor o en contra para que se acepte o no esta decisión internacional. Creo que hay que ir más al fondo. Si algo necesita nuestro pueblo es conocer nuestra Constitución y tener información más expedita, más abierta, más objetiva, si la palabra lo permite dentro de esta profesión que es de mucho compromiso, sobre un hecho que es singularmente importante para entender el concepto de soberanía del país. Creo que más allá de informar sobre el deterioro de una carretera, la situación de alguna escuela, la alegría por el comienzo de clases de la población escolar, sobre la alegría de las jornadas esas que se hicieron, las ferias escolares muy interesantes para los sectores humildes y para todos los sectores que tienen hijos en las escuelas, y que esas ferias escolares que patrocinó el gobierno de verdad que partieron por la mitad del costo de los útiles escolares, que es una carga muy pesada desde el punto de vista del costo, no desde el punto de vista de la necesidad.
No solamente eso es importante, no solamente vale la pena conversar sobre la situación del transporte, lo que pasa todos los días, lo que llaman la vulnerabilidad de la vida cotidiana. Este tema es político, este tema del comité de la Comisión Interamericana es muy importante porque tiene que ver con un precepto que es básico para llamarse república, que es la soberanía. Vamos con los compromisos y al regresar pues seguiremos en este espacio y vamos a tocar este tema. Ya vuelvo. Seguimos en este espacio, yo soy Elmer Niño, para los que me están escuchando a través de Boconesa 107.3 y de Minumboc 104.1 en la ciudad de Carache, la tierra de la amable libertad. Quiero también hacer un llamado a la señora Hilda, que se comunique conmigo lo más pronto posible para un asunto de interés personal. Vamos con el tema. El tema, la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que sentenció a favor del dirigente político de Voluntad Popular, Leopoldo López, que lo habilita en sus derechos políticos. Primera consideración, el tema tenemos que llevarlo a la Constitución nuestra. Ninguna ley internacional está por encima de las leyes venezolanas. Creo, estoy convencido que en la medida en que revisemos una y otra vez, leamos una y otra vez la Constitución, en esa medida debemos hacer conciencia de nuestros deberes y derechos constitucionales. El artículo 1 de la Constitución dice que la República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar el Libertador. Son derechos irrenunciables de la nación, la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional. Partiendo de esta premisa constitucional, se supone entonces que ninguna ley, ningún organismo internacional puede imponerse sobre nuestras leyes nacionales. Si bien es cierto, el artículo 23 de la misma Constitución venezolana dice que los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno en la medida que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas en esta Constitución y en las leyes de la República y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del poder público. Pareciera haber un choque de disposiciones, un choque de leyes, un choque jurídico entre lo que decide una Corte Interamericana de Derechos Humanos, que a su vez representa un organismo que es la Organización de Estados Americanos, que a su vez está ambas radicadas en Estados Unidos y que solamente fallan cuando los intereses de su amo mayor, que es el gobierno norteamericano, están de por medio, o cuando los intereses políticos e ideológicos de un sector de la sociedad mundial, que es la sociedad del capitalismo, entonces solo allí estos organismos vienen y toman decisiones contra un país. Hay que hacerse varias preguntas. Si el tema es la corrupción, si se ha planteado de que hay que atacar por todos los medios la corrupción dentro de la administración pública venezolana y que la batalla que se ha emprendido no ha estado a la altura de la gravedad del problema, dado que la corrupción se ha expandido, no solo viene de la Cuarta República, hace 12 años ese venir se ha ido tapando con lo que está sucediendo ahora. Para nadie es un secreto
que la corrupción se ha metido dentro de la administración pública como una diáspora, se ha expandido, y tenemos entonces desde funcionarios de muy bajo nivel matraqueando por una firma, matraqueando por una cédula de identidad, chantajeando, utilizando el cargo o el uniforme para obtener dinero mal habido, hasta funcionarios de alto rango como los que fueran presidentes de Pedeval, hoy detenidos, hasta Tobías Nóbrega, exministro de Finanzas de este gobierno, al cual se le ha inhabilitado también políticamente por estar presuntamente involucrado en los hechos de corrupción. Si la decisión política de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos opaca o coloca en segundo lugar la corrupción, habría que preguntarse qué era entonces, qué es lo que están castigando. La acción política de inhabilitarlo para ejercer un cargo público o la sentencia sobre el manejo irregular de las finanzas del país. Todos sabemos que estando en PDVSA, siendo Leopoldo López empleado de PDVSA, con su mamá empleada de PDVSA, hubo un manejo de 500.000 bolívares hace bastantes años que fue el capital que le sirvió de origen para constituir primero justicia. Entonces utilizaron dinero del pueblo, dinero del Estado para el beneficio personal. Tengo una llamada. ¿Quién me llama, por favor? Bueno, acá está hablando, buenas tardes, está hablando José Gudiño, presidente de la Confederación Bolivariana de Transporte del Estado Trujillo, Ernest. Ajá, dígame, a tu orden. Es lo siguiente, esta mañana se pronunció el señor Víctor Caldera, representante del bloque del transporte, según él, en unas declaraciones que daban donde consideraban que el señor José Gudiño es persona no grata dentro del terminal. ¿Por qué? Porque le salió un gallo que le está cantando, porque es alguien que está haciendo vida activa con las líneas donde no las hay. Señores, vamos a trabajar. ¿Cuál es la pregunta que me quieres hacer? No, es para que hacer un llamado. Es para hacer un llamado al pueblo colectivo de Boconó, de que no crean en los comentarios que están diciendo que todas las líneas las tiene el bloque. La Confederación como tal también tiene líneas y estamos haciendo un trabajo sano y honrado. Gracias, José. Lo importante no es solamente que tengan líneas o no, sino que presten un buen servicio y sean buenos dirigentes políticos para resolver los asuntos. Vuelvo con el tema. El tema es muy interesante porque lo que se ha generado en opinión desde el viernes hasta hoy hace pensar que Venezuela está indefensa jurídicamente frente a los organismos internacionales. Yo conozco parte de esos organismos internacionales porque me tocó en algún momento de mi ejercicio de la vida y de mi ejercicio profesional conocer esta actividad, sobre todo en Sudamérica. Y para nadie que conozca un mínimo de política exterior, puede ser absurdo, puede ser ilógico que estos organismos internacionales tienen monitoreo desde las potencias imperiales. Eso es absolutamente cierto. ¿Dónde estaba la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando aquí se produjo el golpe de Estado con la cantidad de muertos que hubo? ¿Dónde está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con la cantidad de muertos que diariamente suceden en la frontera entre México y Estados Unidos? ¿Dónde está esta CIDH con la cantidad de colombianos desplazados hacia el Ecuador y hacia Venezuela producto de una guerra interna? ¿Dónde está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante los atropellos a los indígenas bolivianos, a los indígenas paraguayos, a los movimientos sin tierra en Brasil? Es demasiado cínico cuando estas organizaciones internacionales que responden a intereses políticos muy definidos vienen a sacar esta carta en donde avalan el acto de corrupción de un funcionario público en ejercicio como lo era Leopoldo López, y luego vienen a decir que está habilitado políticamente. Un país no puede estar a merced de los organismos internacionales, porque ningún organismo internacional es imparcial. Todo organismo internacional tiene controles internos y tiene países poderosos que deciden qué es lo positivo y qué es lo negativo. Vamos con los compromisos necesarios y seguimos en este espacio. Este es mi pueblo, el pueblo de Elmer Niño. Ya regreso.
Seguimos en este espacio, este es mi pueblo, el pueblo de Elmer Niño. Gracias a los que me están sintonizando en la costa oriental del lago. Acabo de recibir un mensaje de texto sobre este tema. También, por supuesto, en toda Boconó. Quiero cerrar el capítulo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la rehabilitación política en un fallo que tuvo a favor de Leopoldo López, en donde lo que se dirime allí es un asunto ético o político. Pareciera que la política no tuviera nada que ver con la ética, y es todo lo contrario. La ética es una práctica imprescindible en el ejercicio político. No se puede pensar en la política si no hay una ética detrás que la soporte, que la impulse, que la catapulte. Aquí hay un corrupto, una persona que manejó dinero del gobierno siendo funcionario público y utilizó su influencia, la de una madre, para obtener 500.000 bolívares, constituir un partido político con dinero del gobierno. Que esto es normal, no es normal, esto es anormal. Que se normatizó o se normalizó en la cuarta y en la actual república, eso es otra cosa. Hay principios que hacen que la vida tenga sentido y que un gobierno exista como tal. El principio de la honestidad, el principio de la transparencia, el principio de la solidaridad. Es la corrupción o un fallo político a favor de un sector de la sociedad que está en contra del gobierno. Estos organismos internacionales son realmente parapetos, son a veces figuras más nominales que efectivas, más reactivas que proactivas. Esta misma Comisión Interamericana de Desarrollo de Derechos Humanos no ha emitido veredicto sobre lo que sucedió aquí el 11, 12 y 13 de abril del 2002. Entonces uno tiene sus dudas sobre la validez moral y política de estos organismos. Allí está Estados Unidos, Francia, Italia, Inglaterra, que pasó por encima de una resolución una resolución de la ONU e invadieron Irak y Afganistán. Ahí está el gran crimen que acaban de cometer con Libia, donde la decisión de un organismo internacional estuvo por encima de la vida de los propios árabes libios. Así que hay que verlo desde una perspectiva de nuestra soberanía. Nuestro gobierno, nuestro país es autónomo, independientemente del gobierno que se tenga. Así como cuando en el periodo del presidente Lucinchi hubo una corbeta, la corbeta Caldas, ingresó a territorio venezolano, una corbeta de origen colombiano. Todos en ese momento, en el ejercicio de la profesión, en el caso mío como periodista, emitimos una opinión, porque hay cosas en la vida donde no se puede ser imparcial. Y la soberanía de un país no requiere muchas dudas para defenderla. Nuestro país es autónomo, dependemos de nuestras leyes, de nuestros pueblos, tenemos los gobiernos que escogemos, buenos o malos, el pueblo ha decidido. El otro tema que quiero tocar con ustedes son las cantidades de mensajes que me llegan. Elmer, ya los boconeses no soportamos el alto índice de muerte, sea por la vía que venga. ¿Será que tenemos que exigirle al gobierno sacar el ejército a la calle? Sigo creyendo que el asunto de la inseguridad que se vive en el país no se resuelve con violencia. Sacar el ejército a las calles, yo prefiero decir sacar el pueblo a la calle a través de los consejos comunales. Hay un buen planteamiento actualmente. Hace poco escuché a la rectora de la Universidad Experimental de la Seguridad, donde abordaba el tema de la violencia mucho más allá del hecho físico, el entorno, las condiciones de vida, la educación, la cultura, cómo llenar nuestros barrios de escuelas, cómo llenar nuestros barrios de centros ambulatorios eficientes, cómo llenar nuestros barrios de empleo, de generar empleo. La violencia es una consecuencia de algo más profundo que la estructura de la sociedad. Si la sociedad no tiene valores que impulse, valores nobles, todavía tenemos medios de comunicación privados de televisión que transmiten los domingos películas de violencia, que incitan a la violencia, que promueven la violencia. Sin embargo, tenemos una ley de responsabilidad social que es casi un saludo a la bandera, con todo el respeto que merece una bandera. Así que respeto la opinión del radiovidente, pero les recuerdo que no es sacando el ejército, no es poniendo un policía en cada lugar, en cada esquina. Por cierto, hablando de policías, quiero enviar mis palabras de solidaridad y de pésame hacia la policía del estado Trujillo. 2 funcionarios murieron en la zona baja en un lamentable accidente en el Dividive. Eso
también hay que reconocerlo, el esfuerzo, el sacrificio de los policías. Sí, hay policías matraqueros, policías groseros, yo los he visto, los he conocido, he tenido enfrentamientos con ellos, pero también hay los policías que cumplen con su deber, que son honestos, que son trabajadores, que se mueven en esa línea tan delgada entre la violencia y la paz, que se mueven en esa línea tan delgada entre la ley y la contraley, y la ilegalidad y el delito y la delincuencia. Vaya hacia la familia de Yesid Alonso España y del oficial Luis Alberto Benítez Valecillos mis palabras de condolencia, porque fue realmente un accidente lamentable. Seguimos